ya como nuestra segunda clase, vamos a recordar que, bueno, en la clase anterior nosotros partimos construyendo una aplicación desde cero. En este caso estamos creando una calculadora a, a- bueno, a partir, ¿cierto?, del sitio de App Inventor, en donde tenemos que realizar un diseño similar al que tenemos acá, en donde se pide que a lo menos nosotros incorporemos división, multiplicación, adición, subtracción y exponente, ¿ya? Y en caso de que alguien quisiera, por ejemplo, agregar otras operaciones como seno, coseno, tangente o raíz, o entre otras, se puede hacer, ¿ya? Y eso va a quedar en libertad de que ustedes pudieran hacer una calculadora un poco más extensa, ¿ya? Entonces, lo bueno sí, bueno, es que va a quedar a libertad de que si alguien quiere agregar algo extra lo puede hacer. Y lo que hoy nos vamos a enfocar es en este tercer punto, que es lo que es la programación, ya en la programación de bloques. Ya hoy día ya tenemos listo nuestro diseño, ya vamos igual a revisarlo y vamos a partir en lo que es la programación en sí de cada uno de los botoncitos que vamos a tener en nuestra calculadora. Bien, así que para eso, ¿cierto? Vamos a entrar a nuestro sitio y vamos a ver si alcanzamos a ver lo que es la emulación. Y si es que no, lo podemos ver en nuestra próxima clase para ver el tema de la emulación del proyecto y la exportación del mismo para poder ser entregado. Así que vamos a nuestro navegador, vamos a la página de App Inventor, ¿ya? Y vamos a tener que acceder a nuestro perfil. Recuerden que siempre para el perfil deben acceder con su correo institucional. Eh, en este caso, ¿cierto? Acá yo tengo el mío ya listo. Profe, Dígame. dice que vamos a tener una clase más del electivo. Pero claro, recuerden que los Mm, electivos es mensual, duran 4 semanas. ok. Ya recuerden que la semana 1 tuvimos el problema del corte de luz. La semana Mm, 2 fue la clase pasada, que fue donde hicimos este diseño. La clase 3, que es esta, vamos a hacer lo que es el bloque, todo lo que son los bloques. Y la clase 4 ya viene siendo las pruebas en el emulador, para ver que resulte perfectamente todo. profe, entonces, ¿cuándo tendríamos fecha límite para entregar esta quincena? Ya sería la otra semana. O La sea, que viene. por ejemplo, y sí, ahora tenemos la clase de la semana del 12 y Ujú. ya ojalá el 12-13 estar entregando, porque ustedes ya los promedios los van a tener en esta semana del 16, Ah, ok. ya, como cuarto medio. ¿Ya? Y recordemos que igual lo dijimos en la clase pasada que para los terceros medios ahí va a haber un poco más de plazo, puesto que ellos todavía van a estar haciendo otras actividades ya que ellos todavía no terminan el proceso. Ujú. Ya, muchas gracias, profe. Bueno, ya. Acá nosotros tenemos lo que nosotros estuvimos trabajando en la clase pasada. Ya tenemos el diseño de la calculadora, nosotros vimos lo que son los botoncitos eh, y agregamos 3 textos más, ¿cierto? Que en este caso los dejamos ocultos y dejamos un texto a voz también oculto. Eh, Eso como en sí lo que nosotros hicimos. Ya pusimos, bueno, un cuadro para el resultado, la disposición tabular, ¿cierto? Que donde nosotros dentro pusimos las teclas. Podríamos haber puesto botones afuera también, no hay ningún problema en eso. ¿Ya? Y lo importante sí era estos campos de texto 1, 2 y 3 que fueron los que dejamos al final. Ya que esto va a ser bastante importante, ya que con ellos también vamos a trabajar. Ya, de ahí les voy a explicar más o menos cómo va a ser el trabajo, ¿ya? Y lo que nosotros queremos generar es, bueno, una calculadora que sea funcional, ¿cierto? Que sirva para poder hacer nuestras actividades, ¿ya? De hecho, yo acá tengo la calculadora ya hecha, pero yo en este caso como ejemplo ya la había puesto completa, ya con seno, coseno, tangente, el exponente, todo lo relacionado, e incluso dejé el C afuera, ya porque para que cayera todo cuadradito me sobraba una tecla, ya, entonces la tuve que dejar afuera como para dejar la parte, ya, y obviamente también están mis 3 cuadritos, ¿cierto? Y lo que nosotros queremos generar ahora es nuestro diseño de bloque para cada uno de nuestras teclas, ¿ya? Entonces, em,
lo que nosotros vamos a hacer acá, entonces ahora nos vamos a ir a nuestro proyecto, vamos a nuestra calculadora científica y vemos que ya vamos a tener todas nuestras teclitas y las vamos a tener que empezar a configurar. Ya, primero vamos a configurar los números, ya, para que cuando yo apriete el número me aparezca en el texto, ¿cierto? Lo correspondiente al apretar el 0, el 2, el 1, ¿cierto? Para que vaya siendo como una calculadora real. Ya, entonces para ello, lo que nosotros vamos a hacer, ya, de hecho aquí ya tengo como en mi mochilita, ahí ya tengo todos lo- los torpedos. ¿Ya? A ver, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya, primero vamos a partir con una tecla de las primeras. Vamos a partir de acá del 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Yo primero quiero hacer un clic al 0, ¿cierto? Entonces, yo cuando le haga clic al 0, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué creen ustedes? Supone que yo tengo que generar que al hacer clic al 0 aparezca en el resultado, eh, se visualiza en el resultado, ¿cierto? Un texto, ¿cierto? Si desean pueden aportar, no hay problema. ¿Sí? Ya, en este caso primero no vamos a usar variables, ya, por si acaso. Ya no vamos a, sino que vamos a usar las mismas teclas para que se vayan ejecutando automáticamente con las otras, con las otras, em, con las teclas, con los textos que están acá abajito. Ya, estos campos de texto son los que nosotros vamos a utilizar en vez de usar las variables. ¿Ya? Entonces, em, entonces cuando nosotros hagamos clic en nuestro botón 1, vamos a colocar en el resultado un texto que diga 1, ¿cierto? Ah, ahí sí. Y ahí creo. Entonces nosotros, perdón. Entonces cuando nosotros hagamos clic en el 0, va a colocar un texto en el resultado que diga 0. En el caso de que sea cierto. Ya, si es que no es cierto, no vamos a colocar nada. ¿Ya? Sí, vamos bien. Ya. Ahora, busquemos el 1. Cuando le haga clic al 1, entonces vamos a colocar en nuestro resultado un texto donde vamos a colocar el resultado. Vamos a colocar el resultado.
que en este caso va a ser el número 1. ¿Ya? Si nosotros quisiéramos en palabra, puede ser perfectamente en palabra. Ya si nosotros quisiéramos colocar 1, 0, 4, 3 en nuestra calculadora, lo puede hacer perfectamente. Pero en este caso, obviamente queremos emular una calculadora real, entonces la idea es que cuando hagamos clic en 0, aparezca un 0, cuando hagamos clic en 1, aparezca un 1, o un 2, o un 4, o un 8, o un 9. Ya, eso es lo que estamos haciendo acá con estas teclitas. Ya, aún no estamos haciendo nada con respecto a las operaciones. Entonces ahora tenemos que hacer esto con todas las letras hasta el 9. ¿Ya? Entonces para no tener que estar haciendo todo de nuevo, ¿cierto? Recordemos que acá nosotros podemos estar, llamémoslo duplicando, ¿ya? Podemos duplicar o copiar y pegar, ¿ya? Entonces nosotros podemos, por ejemplo, duplicar. Obviamente nos va a generar un error, ¿ya? Porque estamos prácticamente haciendo una doble tarea, ¿ya? Pero nosotros podemos acá podemos cambiar qué teclas queremos asignar el clic, ¿ya? Entonces como ya tenía el 0 y el 1, ahora me corresponde asignarle el clic al 2, ¿cierto? Pero para recordar que nosotros cuando hagamos clic al 2, a mí me interesa que el texto diga 2, ¿cierto? No diga 1. Por lo tanto, en este caso tenemos que cambiar y colocar el 2, ¿ya? Y así vamos a ir avanzando, vamos a ir duplicando, ¿cierto? Con cada una de las teclitas. Vamos a seguir con el 3. Vamos a colocar como resultado 3. Y vamos a ir avanzando hasta llegar al número 9. Colocamos el 4, duplicamos, colocamos el 5, duplicamos, colocamos el 6. Recordemos que todo esto se puede estar monitoreando a medida que nosotros tengamos nuestra aplicación emulada. Podemos automáticamente ir comprobando de que lo que estamos programando se está haciendo de buena manera. El 7, el 8 y el 9. 9. Ya. Entonces, acá tenemos entonces comprobado nuestro 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Entonces, por mientras yo voy a abrir aquí está, el emulador para a ver si podemos ir monitoreando después para que ustedes vayan viendo el tiro que si yo voy haciendo los clics, automáticamente van apareciendo estos numeritos. Y también me faltó uno, que es otra tecla que yo aprieto y que aparece, que es el punto, ¿cierto? Nosotros cuando teníamos acá, oh, pero ¿por qué no aparece? Al hacer clic en el punto tiene que aparecer un punto, obvio. Pero ¿por qué no me deja? ¿Puede ser que no es un número, profe? ¿Verdad? Pues, matemática. Pero es que el punto tiene que aparecer como punto. A ver si lo dejo como texto. Es que después me lo tiene que dejar como punto, pero estoy aquí en la duda. A ver si es que me lo toma después como operación matemática. Ya sí, va a cargar para... Bueno, de ahí vamos a empezar a ver lo que son las operaciones. Profe, ¿Sí? ¿se podría dar la orden, por ejemplo, de que la calculadora automáticamente cada 3 números coloque una coma? ¿Los separares de miles? Ujú. Sí, sí, se debería, podría yo creo que generar que en la visión de resultado, quizás en el resultado, bueno, ¿dónde podría ser?
hacer esa configuración. Yo creo que sí. Yo creo que se podría... A ver, Es que igual es algo estético nada más como para agregarle. claro, es como que el resultado aparezca con separadores de miles. Yo creo que la propiedad de los números quizás cuando veamos en el diseño, en la visualización del diseño quizás ahí se puede colocar, se podría agregar con ceros. Ya, perfecto. Ah, ahí está, ya. El texto, nosotros estamos colocando números, era texto, ahí está, por eso no resulta, no me resultaba con el cero. Em, wow. Ya, entonces tenemos del 0 al 1. Ya, listo. ¿Está abierto? Sí. X, B, E, B, Y, T. Accedemos con el código. Espera que se conecte. Error. Ya, no importa. De ahí lo vamos a ver un poquito cuando tengamos alguna operación lista. Vamos a cerrar. Cerrar. Ah, no sé, no. Cerrar. Ahí sí. Ya, vamos a después verlo después. Entonces, ya tenemos los textos y vamos a empezar a trabajar con lo que son las operaciones. A ver, vamos a nuestro diseño. Tenemos las teclas 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0 puntos y vamos a ver las operaciones. División, multiplicación, resta, suma y el exponente. Entonces ahora, acá vamos a usar el tema de los campos. La lógica que vamos a hacer acá, lo que se va a usar es que nosotros vamos a copiar lo que aparezca en el resultado. Al apretar, por ejemplo, división, yo copio lo que aparece en resultado, que fue el número que yo digité, y lo va a copiar acá, invisiblemente. ¿Ya? Eso va a ser como la primera acción que va a realizar, ya que en el campo de texto 1 va a copiar, por ejemplo, no sé, si algo 25 dividido 5, va a copiar el 25 acá, al apretar dividido, va a copiar automáticamente el 25 acá, y acá se va a borrar. ¿Ya? Entonces, y en el campo 3 va a colocar la operación, ya que en este caso es el slash, y en el resultado se va a borrar.
¿ya? Eso es como lo primero que va a hacer. Entonces, al colocar la operación en este caso, va a borrar del resultado el número que yo tenía, lo va a escribir abajito, ¿ya? Y va a colocar la operación en este texto para después yo poder hacer el próximo número por el cual yo voy a dividir. ¿Ya? Este es como un preparativo para el igual. Bien, esto es como lo que lo vamos a hacer tanto para la división, la multiplicación y para la sustracción. ¿Ya? Entonces para la multiplicación, cuando yo hago clic, ¿cierto?, en la multiplicación, al campo de texto, ¿cierto?, vamos a copiar, ¿cierto?, lo que estaba arriba. Vamos a colocar el texto, vamos a colocar el resultado que yo había obtenido antes de la multiplicación. Y en el campo 3 vamos a colocar, perdón, en este caso el texto acá lo habíamos puesto como multiplicación, lo habíamos puesto como asterisco, ya siguiendo lo que tiene como patrón acá del teclado numérico del computador. Y obviamente en el resultado tenemos que borrar. Ya tenemos que borrar del resultado el número que había puesto anteriormente para que así yo pueda colocar el otro resultado. ¿Ya? Y lo mismo va a ser para la suma. Cuando tenemos la adición, tenemos ordenaditos: división, multiplicación, resta y suma. Entonces vamos a colocar para la sustracción, y para la sustracción vamos a colocar un menos, y para la adición vamos a colocar un más. Y nosotros en nuestro diseño tenemos el exponente, así que nos vamos a ir a duplicar, y para nuestro exponente vamos a colocar, ¿cierto?, otro, me falta cambiar la adición. Vamos a colocar nuestro símbolo de exponente, que en este caso es este como cosito chiquitito. Y entonces tenemos división, multiplicación, resta, suma y exponente. Ya. Luego del exponente nos va a faltar ya, y aquí tenemos los otros valores y listo. Ya. Entonces ahora nos va a faltar ver lo que es el botón borrar y el botón igual, ya que son como los más extensos del programa. Ya, entonces nos vamos a los bloques. Por eso aquí en mi mochilita quise dejar copiado los bloques que había hecho yo en la otra aplicación para que pudiéramos guiarnos, ya para hacer todo más ameno, que no sea tan invasivo todo. Ya, entonces a ver, lo primero que vamos a hacer va a ser tomar nuestro botón C, y al hacer clic aquí yo quiero que el resultado del texto de mi pantallita de resultados, ¿dónde queda? Texto,
lo coloque como nada, que el resultado del campo de texto 1 lo deje como nada. Wow. Perdón, texto, siempre me confundo con el texto. Ya, lo mismo vamos a hacer con el campo de texto 2, donde dice texto, 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 texto. Aquí está. Texto 2 también va a quedar como nada, porque la idea es que lo borre. Y finalizamos con el campo de texto 3. Entonces la idea es que todos los textos los deje en blanco cuando yo quiera apretar, ¿cierto?, este botoncito. Ya, veamos acá, a ver si es que me permite hacer la conexión rapidito. Tenemos JZI GWD. Vamos a hacer que se genera la conexión. Se me queda pegado acá ese 20%. No, se queda pegado. Pero ese es el problema de quizás de la página en este momento. O quizás la aplicación acá del emulador. Vamos a cerrarlo y lo vamos a abrir por mientras seguimos programando lo otro. Ya, a ver, nos queda un solo... Ah, ya, se está cerrando. Nos queda solamente un botoncito, ya, que es el botón igual, que es el que va a hacer toda la magia. Ya, y este botón igual lo que tiene que hacer es realizar la operación matemática. Ya, en este caso va a tener que sumar, va a tener que multiplicar, restar, dividir, exponer, esa es el exponente, ¿ya? Y para ello, ¿cierto?, la programación que le vamos a dar, ¿cierto? Yo ya la tengo acá, ya la vamos a analizar primero y después nosotros la vamos a replicar acá. Ya, lo que vamos a hacer entonces es, nosotros ya ocupamos el campo de texto 1 y ocupamos el 3. El 1 lo ocupamos para colocar la primera parte de la operación. El 3 lo ocupamos para escribir la operación propiamente tal, ya sea el por, el más, el menos, el exponente, ¿cierto? Todas las operaciones que nosotros pusimos. Entonces, en el campo 2, nosotros vamos a utilizarlo para colocar el resultado del texto de la segunda parte de la operación. Por ejemplo, si yo voy a colocar 15 más 20, el 20 que yo voy a colocar después del más va a irse al campo 2. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener el primer número, puede ser en una resta, vamos a tener minuendo, vamos a tener sustraendo y vamos a tener la operación de la resta. Si yo coloco una multiplicación, acá voy a tener el primer factor, después voy a tener el segundo factor y voy a tener la operación de la multiplicación. ¿Ya? Eso es como el orden que se le va a dar. ¿Ya? Por eso nosotros vamos a colocar, al apretar el igual, vamos a colocar lo que había en el texto 2, que fue la segunda parte, el segundo numerito que yo pongo, y me lo va a dejar como resultado en ese texto. Bien, entonces, y luego le vamos a dar una condición. ¿Por qué? Porque va a depender de lo que haya en el campo 3 para saber qué hacer. O sea, si en el campo 3, que en este caso había una multiplicación, yo le voy a dar la orden de que multiplique. Si en el campo 3 hay una división, le voy a dar la operación de que multiplique. ¿Ya? Si en el campo 3 hay un exponente, le voy a dar la operación de que haga el exponente. ¿Ya? Ahora, y luego de que haga la operación, vamos a tener que decirle que coloque los textos como en blanco, ¿ya? Para poder dar a conocer, ¿cierto?, el resultado. Entonces, lo que vamos a hacer acá es tomar nuestro igual, y si nosotros
Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cuando nosotros coloquemos el botón igual, vamos a poner en el campo 2, por eso se movía. Vamos a poner en el campo 2 el texto del resultado que yo estaba colocando para hacer nuestro ejercicio. Entonces, si colocar el igual, ¿cierto? El condicional de igual, sí. Entonces, si en el texto del campo 3 era igual a que, y vamos a ver nuestras operaciones. Tenemos la operación de división primero. Ya, entonces, si en el campo 3 nuestra operación era una división, ojo acá, lo que nosotros coloquemos acá para división es lo mismo que nosotros vamos a colocar acá. Ya, eso es muy importante. Por ejemplo, si acá yo en la división le coloco ese símbolo, ese mismo símbolo tengo que ocupar allá para que divida. Ya, acá yo si quiero puedo colocar división. Ya, pero esa división que yo coloco aquí es lo mismo que tengo que colocar aquí. Y aquí perfectamente le puedo colocar acá división. ¿Ya? Entonces, si yo, por ejemplo, en el campo 3 hay un texto que diga división, ¿ya? Que era la operación que yo le dije que hiciera, ¿ya? Porque acá recuerden que yo le dije que en el campo 3 pusiera la palabra división. Eso mismo me va a permitir a mí de que eso sea cierto y poder ejecutar el comando de división, ¿ya? Que en este caso yo le puse división, ¿ya? Entonces, si en el campo 3, que va a ser como mi magia, ¿cierto? Que aparece la palabra o el símbolo división, ya sea igual a división, entonces yo aquí sí aplico el resultado, ¿ya? Entonces, si generamos esto, vamos a colocar en mi resultado final, ¿ya? En mi resultado final, vamos a colocar como texto la operación matemática de la división, que en este caso es esta. ¿Y qué es lo que vamos a dividir? ¿Ya? Vamos a dividir el minuendo, que va a estar en el texto 1, porque recuerden que el texto 1 va a ser el primer número que yo voy a colocar, que en este caso va a ser mi dividendo, y eso lo vamos a dividir por lo que apareció en el campo 2, que es el sustraendo. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a dividir el primer término, el primer texto, dividido el segundo texto, y luego vamos a, en el texto 1, lo vamos a colocar en blanco. ¿Ya? O sea, después de apretar el igual, todos nuestros campos van a volver a cero. ¿Para qué? Para que nosotros después podamos volver a calcular otro número. Entonces el campo 2 lo vamos a dejar como texto 0. Y el campo 3, que era el otro, lo vamos a dejar como campo 0. En este caso no vamos a colocar el campo de resultado como 0 porque necesitamos visualizar nuestro resultado. ¿Ya? Campo 3 texto, campo 3 texto como 0. ¿Ya? Ahora, veamos qué pasa con esta cosa que no se quiere conectar. Vamos a ver un tercer intento. Pero no, ya. No me tomen en cuenta porque primero tengo que abrir el emulador. Y este se demora un poquito. Ya, vamos entonces ahora a ver los bloques correspondientes a el igual. Ya, entonces,
Si dijimos que en el texto 3 había una división, hago la división. Ahora tenemos que darle la otra condición, que si ahora en el campo 3 hay una multiplicación, si en el campo 3 existe un texto, perdón, ahí está, si en el campo 3 hay un texto que diga multiplicación, y la multiplicación yo la puse con un asterisco, hay una multiplicación, entonces vamos a poner, ¿cierto?, como resultado, vamos a colocar como resultado la operación matemática de la multiplicación que está aquí. Vamos a multiplicar el numerito que esté en el campo de texto 1 multiplicado por el campo de texto 2. Bien, y después de poder multiplicar los textos, vamos a dejar los textos en blanco. Entonces colocamos los textos en blanco, blanco, blanco y en blanco. Entonces vamos a tener texto en blanco, texto en blanco, texto en blanco, y si visualiza el resultado como en la multiplicación entramos en términos. Entonces aquí tenemos división y multiplicación listas. Vamos a ver ahora si es que esto funciona. Vamos a irnos a diseñador, conectar nuestro código y lo vamos a escribir y lo vamos a dejar así solito sin mover nada, a ver si es que resulta la conexión. Oh, resultó. Ya, súper. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy diciendo acá? Primero, estoy viendo de que yo ya no está escribiendo nada. No, mi cuadro de texto no está. Ya, veámoslo al tiro. Este cuadro de texto está visible. Sí, está visible. Y es mi resultado. Texto 0. Pero no me aplica. Dice que tengo que colocar el texto en la cuadrícula resultado, donde vamos a colocar el texto y el 0. ¿Y por qué no me lo coloca como... perdón. Diseñador. A ver. No voy a hacer cosas aquí. No, está por defecto, por defecto, por defecto. El resultado está habilitado en negrilla cursiva. Tipo de letra por defecto. Pista para campo de texto. Solo números. Posición izquierda por defecto visible.
A no ser... No, es que no va dentro de disposición. Tiene que ser solamente campo de texto. Pero, a ver. Qué raro que no se vea. Así se debería ver, ¿no? Pero no se ve el campo de texto. Habilitado, deshabilitado. Si lo habilitamos, lo deshabilitamos. A ver si lo sacamos. Sale. Si lo colocamos, aparece. El tema es que el cuadro de texto está visible. Pero no muestra los números que estoy colocando. A ver. Tengo el campo de texto. A no ser que le coloquemos una... A ver, ¿qué era lo que le colocamos antes? Un label. A no ser que le coloquemos una etiqueta. La etiqueta le colocamos resultado. Veamos a ver si que aparece. Si coloco el resultado arriba, debe aparecer. Como que no lo está emulando. Porque si yo coloco ese label arriba de resultados, debería aparecer igual acá. A no ser de que se lo deje adentro. Pero aún así no tampoco muestra. Qué raro. Sí, ya. Yo creo que el tema de la emulación vamos a tener que verla después. Pues bueno, todo eso está para la próxima clase. Pero terminemos de ver entonces lo de las operaciones. Tenemos la división, la multiplicación. Nos falta la adición, creo que era el orden. O no, la resta. Primero la sustracción. Tenemos que cambiar la operación. Matemáticamente esto va a ser una resta entre el campo 1 y el campo 2. Luego vamos a tener una suma entre el campo de texto 1 y el campo de texto 2. Luego nos falta el exponente, que dijimos que era, a ver, dijimos que tenía este simbolito, que es el mismo simbolito que aparece acá, que vamos a elevar el numerito de acá y el segundo va a ser nuestro exponente.
Y si no me equivoco tenemos el borrar, tenemos el igual que tiene suma, y ahí están las 5 operaciones. Elevado, más, menos, por división. Sí, entonces tenemos que colocar en el campo de texto 2 el resultado del texto con las operaciones que corresponden. Tenemos el borrar, que sería el botoncito C, que colocamos todo 0. Tenemos los numeritos del 1 al 9 con el punto. Este lo tenemos que colocar como punto, coma. Creo que ya como coma. Ya, tenemos la división, tenemos la multiplicación, la subtracción, la adición y el exponente. Y ahí creo que tendríamos todo nuestro diseño de... Sí. Si nosotros vamos acá, sí, ya, y nos falta un puro detalle. Que nosotros acá en nuestro diseño pusimos un texto a voz. Ya, que la idea es que cuando uno coloque el resultado final, el resultado de la calculadora hable y nos diga, nos lea, ¿cierto?, cuál es el número que aparece acá. Para ello, nosotros acá tenemos que buscar nuestro texto a voz y nosotros tenemos que decir que ponemos con el texto como resultado, entonces sí, entonces vamos a colocarlo acá. El resultado, el texto, lo hable y le diga, el resultado como voz. Entonces, sí. Entonces, pone el campo texto 2 como resultado de texto, la condicional de para que lo coloque y finalmente llama el texto a voz 1, si es la única voz que tengo disponible, y que hable el texto del resultado. Ya, yo lo puse anteriormente en cada una de estas, pero al final como que no resultaba, porque era una condicional. Entonces lo dejé al final para que pueda dar la voz finalmente. Y eso sería como lo de ahora. Ahora, el tema de la emulación, no sé por qué no está resultando. Yo creo que eso, bueno, eso es materia ya de la próxima, para la próxima semana, la próxima clase. Pero ya con esto tendríamos el diseño y tendríamos nuestro diseño y nuestros bloques. Ahora esta etiqueta sí la voy a borrar porque no va dentro de la calculadora, pero aquí tendríamos, cierto, nuestro, y lo que me llama la atención es que aún no aparezca el texto. Sí, bueno, ahí lo vamos a tener que arreglar, porque la idea después es que nosotros podamos descargar una aplicación directa como una app y que después nosotros podamos revisarla. Ven, ¿se fijan que aquí aparece el campo de texto? Y en la otra no aparecía. Entonces, claro, ven, aquí aparece el campo de texto. Entonces la idea es que haga eso, ¿ya? Y que borre y que todo eso. Pero ese valor no está apareciendo. Entonces eso es lo que vamos a tener que revisar y ver qué es lo que... ¡Ay, ya apareció! Pero como que no está, hay algo que está mal configurado. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver la configuración para la emulación. ¿Ya? Porque ya estamos como casi en la hora. Así que vamos a hacer un último vistazo a lo que son los bloques. Básicamente lo que partimos fue dándole la orden al programa que si yo hago clic en el botoncito 0 aparezca en el resultado un 0. ¿Ya? Lo mismo va a hacer cuando apriete el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el punto, ya que solamente va a ser una visualización en el campo de texto. Luego cuando yo haga clic en el dividir, multiplicar, restar, sumar o un exponente,
lo que voy a hacer es borrar el resultado el numerito que yo puse en la pantallita de resultados y la copio en un texto 1, ¿ya? Y la operación se va al texto 3, ¿bien? Y borramos, ¿cierto?, lo que había en el texto. ¿Para qué? Para que el siguiente número que yo apriete, que en el caso de la división va a ser el divisor, este número al apretar el igual sea copiado en el campo 2. ¿Para qué? Para que si yo tenga en el campo 1 el dividendo, en el campo 2 el divisor y en el campo 3 voy a tener en este caso el slash, que sería como la orden de la división. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Cuando comprueba cuál de las operaciones es la que está en el campo 3, que en este caso puede ser una división, una multiplicación, una resta, una suma o un exponente, y dependiendo de lo que yo tenga como operación, es lo que va a colocar en el resultado. Entonces en el resultado en este caso va a colocar la división entre el dividendo y el divisor, y luego de colocar ese resultado en ese valor en el resultado, va a borrar todo lo que yo tenía en este caso en mis 3 textos de abajito, ¿ya? Para poder así después hacer otra operación nuevamente. Y finalmente, luego de colocar el resultado en el texto, el resultado como texto, le dijimos que vaya a verbalizar, ¿cierto?, este resultado para que nosotros podamos tener nuestro número de una manera un poquito más didáctica. Y finalmente nuestro botón C, que era borrar todo, borrar texto, borrar texto, borrar texto, borrar texto. Y ahí tendríamos, ¿cierto?, nuestros botoncitos de nuestra calculadora. Y ya la próxima semana vamos a ver lo que es la conectividad propiamente tal para que quede bien, bien emulado, y también para poder guardar el proyecto y poder exportarlo tanto como un proyecto de la misma aplicación, o si no también podemos nosotros generar nuestro APK, ¿ya? Y así después poder compartirlo entre nosotros mismos, ¿cierto? Y poder usarlo con otros compañeros. Bien, así que eso sería como lo que veremos hoy.